Las últimas décadas del conflicto armado en Colombia han sido caracterizadas por la confluencia de actores con capacidad armada como guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, quien en menor o mayor medida y en temporalidades diferentes han desarrollado como estrategia los asesinatos, las masacres, el desplazamiento forzado, entre otras formas violentas para despojar de sus tierras a pequeños propietarios. Pero frente a esta problemática, surgen personas que buscan que este tipo de abusos no continúen, como es la historia de Luis del Carmen Ruiz, un habitante del municipio de Valencia, Córdoba, que vivió en carne propia los flagelos de este injusto conflicto. Su marido fue asesinado en 1989 y se vio forzada a huir de su casa para salvar su vida. Y fue así como llegó a Urabá, donde se instaló en una parcela y desde allí desarrolló una labor social, ayudando a constituir una cooperativa de productores de plátano. Ella pensó que por fin su vida sería tranquila, pero el conflicto la siguió y esta vez arremetió en contra de la comunidad que la había acogido. A la vereda llegaron unos hombres armados y les dijeron a todos que tenían que pagar por la tierra, porque esta era del patrón, lo que llevó a Carmen a asumir como propia la lucha por la tierra en Urabá, y a partir del 2004 su disputa por los derechos de los terrenos se fortaleció y de esta nació Tierra y Vida, una asociación campesina que busca la restitución de predios arrebatados a sus dueños. Comenzaron entonces a salir a la luz pública los temas de la región y Carmen, al abanderar esta lucha, fue blanco de las amenazas, ante lo cual acudió a la fiscalía en apartado para realizar la respectiva denuncia y de ahí fue remitida para la fiscalía de Turbo, sin considerar que en el desplazamiento entre los municipios podría facilitar cualquier acción en contra de su integridad. Sin embargo, esta no sería la única amenaza en su contra, pero ella sabía que su meta era clara y que no importaba lo que le pudiera pasar, seguiría con su anhelo de que todas las tierras de su comunidad sean devueltas a sus legítimos dueños. Cojamos la Troya, pa' llegar ligero. El monte está oscuro, vamos alumbrando, no tengamos miedo. Mira que de noche salen los espantos, andan las culebras y cantan los guacos, vuela el chimbilaco. Mira que de noche salen los espantos, andan las culebras y cantan los guacos, vuela el chimbilaco, vuela el chimbilaco.